Hola, que el Señor te bendiga un día más. Espero que te encuentres bien en cualquier parte del mundo, desde donde tú me estés escuchando. En este día quiero compartir contigo otro capítulo del libro Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y mi anhelo es que tú, cuando escuches esto, pueda despertarse en ti una hambre por conocer más del Espíritu Santo, una hambre en tu interior, una hambre y una sed insaciable, que no te conformes con un poco solamente, sino que veas que hay más que Dios quiere darte, hay mucho más. Cuando estaba leyendo hace unos días en el libro de Ezequiel, donde habla cómo Dios llevó a Ezequiel y primero el agua le llegaba a los tobillos y luego le llegaba a las rodillas y después a la cintura, pero hubo un momento en el que el agua creció tanto que Ezequiel tuvo que nadar porque era tanto el agua. Y Dios lo que quiere no es que tú te conformes con que el agua te llegue solamente a los tobillos o a las rodillas o a la cintura. Dios quiere llenarte. Dios quiere que tú reboses de su presencia. Dios quiere que tú vayas más allá de lo que tú te puedas imaginar, que lo busques, que no te conformes solamente con un toque, que no te conformes solamente con una visitación, sino que busques más de su presencia, que te levantes cada día y busques más de Él, busques más de Él. Cuando yo leo estos libros de estos hombres que han experimentado cosas sobrenaturales en Dios, eso produce un hambre por buscar más de Dios, porque eso me dice a mí que aún hay más que Dios quiere hacer, hay más que Dios quiere entregarme, hay más que Dios quiere mostrarte, más y más de su presencia. No te canses de buscarlo, no te canses, no te conformes. El obstáculo más grande que tú puedes tener es que tú te limites, de que tú te conformes. No te conformes con un poco, no te conformes. El conformismo es lo que hace que una persona se estanque espiritualmente. Cuando tú te conformas, entonces tú dejas de crecer espiritualmente. Pero si tú sientes hambre, si tú tienes hambre, entonces Dios va a seguir dándote más y más y más y más. Si tú no te cansas, si tú no te sacias, si tú cada día dices: Señor, ayer tú me mostraste algo, ayer tú me diste algo, pero yo ahora quiero algo más, yo ahora quiero algo nuevo, yo ahora quiero conocer algo nuevo, yo quiero que tú me des algo nuevo. Entonces Dios te lo va a dar, porque Él va a ver tu hambre, Él va a ver tu necesidad, Él va a ver tu pasión, Él va a ver tu deseo, Él va a ver tu anhelo por buscar su presencia. Así que no te conformes. Mi anhelo es que cuando tú escuches este audio se despierte una hambre en tu interior, una hambre por buscarlo, una hambre por conocer más del Espíritu Santo de Dios en tu intimidad, en tu lugar secreto. No necesitas ir a ningún lado, solamente tienes que encerrarte ahí a solas en tu cuarto y buscar a Dios, porque su palabra dice que todo el que busca a Dios, todo el que busca su presencia, todo el que toca, todo el que llama, todo aquel que se acerca a Dios, Él no le echa fuera. Todo aquel que clama, todo aquel que viene a Dios, Él se deja mostrar, Él se deja encontrar por aquel que le busca, Él se deja encontrar por aquel que clama a Él. Su palabra dice que si más buscamos a Dios, entre más buscamos a Dios, más Él nos va a dar, más Él nos va a dar, porque Dios es un Dios que no tiene límites, Dios es un Dios sin límites. Así que no te conformes. Si el agua te está llegando a los tobillos, te digo que todavía hay más que tú puedes experimentar en Dios, hay más que tú puedes aprender en Dios. Hay una fuerza
fuente, hay un río sin límites, hay un río sin límites y Dios quiere llevarte más profundo. Dios quiere llevarte más profundo de lo que tú te puedas imaginar. Ve más profundo, no te quedes en la orilla, ve más profundo. Dios quiere llevarte más profundo. Así que en este día, ponte atento a lo que Dios quiere enseñarte a través de este capítulo y espero que sea de bendición para tu vida. Agarra esa palabra, agarra todo lo que Dios quiere enseñarte y búscale, no te canses de buscarlo. Así que comenzamos en esta hora. Es necesario seguir creciendo en el camino de Dios. Él tiene etapas maravillosas que aún debemos descubrir. Nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuando entramos en el río de Dios, el Señor nos invita a internarnos en aguas más profundas, a alcanzar nuevas metas. Sin embargo, a veces podemos creer que hemos llegado a la profundidad, cuando en realidad el agua solo nos llega a los tobillos. Dios nos llama a crecer en nuestra dependencia y comunión con Él. El nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son solo los comienzos. El Espíritu nos dice: no te quedes con lo que has recibido. Yo soy el río, métete más y más adentro. El capítulo 47 del libro de Ezequiel describe este hermoso cuadro, cuando Ezequiel pasó por las aguas hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, después se internó hasta los lomos y finalmente era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bendita experiencia cuando el profeta estuvo en las profundidades, vio cosas que antes ignoraba y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado y me dijo: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Ezequiel 47, 7 al 9. Es una clara lección cuando estamos en lo profundo del río y no tocamos el fondo. La corriente del Espíritu nos lleva hacia donde Dios quiere. Allí descubrimos la vida abundante, el crecimiento y la multiplicación. No nos quedemos en la orilla, marchemos hacia adelante, hacia una nueva relación con Dios. En la intimidad con Jesucristo cosecharemos un fruto extraordinario, abundancia de peces, seremos protagonistas en su reino. Esta ha sido mi experiencia. El Señor me llamó a aguas más profundas, a transitar nuevas etapas. Al encontrarme con Él, descubrí que si era llevado por su río, podía utilizarme como un instrumento poderoso para bendecir a otros. Usted también puede experimentarlo. El año 1992 representa un nuevo tiempo en mi ministerio. Dios vertió un salero en mi lengua, me dio una sed espiritual intensa que necesitaba saciar, hambre del Espíritu Santo, y no solo llenó mi copa con su espíritu, sino que la hizo rebosar hacia los demás. Lo que comenzó en mi corazón como una búsqueda personal afectó a multitudes que llegaron a nuestra iglesia para beber del Espíritu Santo. Contingentes de todo el país y aún del extranjero llegaron para recibir más de Dios y llegaron sin que hubiera una invitación ni publicidad. Fue un movimiento espontáneo del Espíritu que nos reunió para celebrar gloriosamente. Fueron tiempos de restauración, momentos tan poderosos bajo la presencia de Dios que me llevaban a exclamar: es muy fuerte su presencia, es muy fuerte. Jamás hubiese imaginado vivir tales experiencias.
El pastor Donald Exley es el supervisor de todos los misioneros norteamericanos de las Asambleas de Dios en el Cono Sur, un hombre de Dios muy respetado por todos. Este hermano, junto al pastor Brad Walsh, escribió un artículo en la revista de misiones extranjeras de las Asambleas de Dios, Mountain Movers, acerca de lo ocurrido en aquel momento. El título de la nota es "Una nueva onda del poder del Espíritu Santo". Transcribo algunos fragmentos de su informe. Cuando Claudio volvió a su iglesia, una inusual presencia del Espíritu Santo lo acompañaba durante los cultos. A medida que la congregación entraba en la adoración, algunos se volvían como ebrios en el Espíritu Santo y no podían estar de pie. Otros reían en el Espíritu o caían bajo el poder de Dios. Cada culto duraba 6 o 7 horas. Afuera, cientos de personas esperaban en filas que se extendían alrededor de la manzana para entrar a la iglesia. Los testimonios de manifestaciones milagrosas se difundieron y pastores de diferentes denominaciones vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Cuando Claudio oraba por estos pastores, ellos recibían una nueva y fresca unción y la llevaban a sus iglesias. Finalmente, en un intento para encauzar las multitudes, Claudio alquiló un estadio con capacidad para 6,000 personas sentadas cerca de su iglesia. Todos los martes en la noche condujo reuniones especiales para pastores y gente de otras denominaciones en este estadio. Les pidió que no asistiera gente de su iglesia, pues las multitudes eran más de lo que la iglesia podía recibir. Una característica del avivamiento es el énfasis en la adoración y la alabanza. Los misioneros informan que la gloria parece descender en las reuniones. Algunas personas lloran durante el culto entero, otros se ríen. La unción viene a través de la alabanza y la adoración. La presencia de Dios desciende a medida que nos sumergimos para adorarlo, dijo Claudio. El avivamiento ha traído una renovada hambre de Dios, evidencia por las lágrimas de arrepentimiento derramadas por pastores y laicos igualmente. El énfasis en la santidad personal ha hecho que mucha gente cambiara su estilo de vida. Se gasta menos tiempo mirando televisión. Los pastores hablan de las horas pasadas en oración y de un nuevo gozo en el ministerio. En diciembre de 1992, Claudio alquiló un auditorio con 12,000 butacas, el más grande de Buenos Aires, para realizar un culto. Cuando el edificio estuvo lleno y la policía cerró las puertas, todavía estaban esperando afuera 25,000 personas. Clausuraron 2 principales avenidas y la gente esperó allí 3 horas para un segundo culto. Entre aquellos que estaban esperando a 2 cuadras del auditorio, había una mujer muy rica que no era salva. Se sentía muy desdichada y pensaba en suicidarse. El poder de Dios la tocó y cayó al piso. Los creyentes se reunieron a su alrededor y la condujeron a Jesucristo. Una semana más tarde, ella daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, y aunque el avivamiento comenzó en la iglesia de Claudio, se extendió a cientos de pastores e iglesias. Dios enviaba un fresco viento sobre su pueblo, tiempos de renovación. También el hermano Brad Walsh publicó en aquella ocasión una nota muy interesante donde se dirige al pueblo norteamericano y pregunta: ¿qué puede aprender la iglesia norteamericana del avivamiento argentino? ¿Cuán cerca están los norteamericanos pentecostales de sus raíces? Si el avivamiento de la calle Azusa sucediera otra vez, ¿cuán abiertos estaríamos a las manifestaciones espirituales que condujeron a la formación de nuestro movimiento pentecostal?
El año pasado, cuando nos íbamos de Argentina, la comitiva que vino de Estados Unidos decía: los creyentes argentinos oraron por nosotros, así como nuestros hermanos norteamericanos lo hicieron cuando fuimos enviados a Argentina 5 años atrás. Oraron que podamos traer a Estados Unidos parte del avivamiento que está teniendo lugar en Argentina. ¿Puede la iglesia norteamericana aprender algo del avivamiento en Argentina? Creo que sí. Número 1. El avivamiento en Argentina no es prolijo ni ordenado. A los norteamericanos les gusta que todo esté organizado y previsto. Deseamos dejar a un lado todo nuestro programa y permitir a Dios moverse. En Primera de Reyes 8, 10 al 11 se narra de una ocasión en que la gloria de Dios llenó tanto el templo que los sacerdotes no pudieron realizar sus tareas. Cuando la gloria de Dios desciende en las iglesias, interrumpe las actividades normales, podemos echar a un lado nuestra necesidad de lo previsible. Número 2. No podemos vivir en el pasado. Los relatos de lo que Dios hizo en la calle Azusa no satisfarán a la generación. Ella quiere experimentar un mover de Dios hoy. Número 3. No podemos permitir que las manifestaciones físicas que no comprendemos o que nos disgustan nos distraigan de lo que Dios está haciendo. Algunas veces quedamos sorprendidos porque las experiencias no encajan con nuestras tradiciones. Nuestros antecesores pentecostales fueron llamados rodadores santos porque no tenían cultos de adoración pasivos, silenciosos ni previstos. Número 4. Dios puede enseñarnos a través de nuestros hijos espirituales. A veces nosotros los norteamericanos miramos nuestras relaciones con otras nacionalidades a través de un modelo padre-hijo. Nos vemos a nosotros mismos como más maduros, aún superiores, pero las iglesias en otras naciones han madurado. Nosotros necesitamos mirar a sus sobreabundantes multitudes y preguntar: ¿qué están haciendo para crecer? ¿Qué podemos aprender de ellos? Una de las cosas que la iglesia argentina nos podría enseñar es a ser pentecostales intrépidos y poder experimentar el poder sobrenatural de Dios de manera regular. Podrían decir: simplemente estamos haciendo lo que ustedes nos enseñaron. Estamos permitiendo al Espíritu Santo ser más importante que la capacidad o sabiduría humana. Nosotros los norteamericanos necesitamos un toque fresco de Dios para soplar vida a una generación que no ha experimentado su propia calle Azusa. Mi esposa comentó: cuando estoy buscando a Dios en el altar junto a creyentes argentinos, no soy una misionera, alguien con un título especial. Soy simplemente una persona que necesita un toque de Dios como cualquier otra. Los norteamericanos no somos especiales, somos un pueblo necesitado. Por años la iglesia norteamericana oró por Argentina, ahora la iglesia argentina está orando por nosotros. ¿Mantendremos la vida en el Espíritu que nos hizo existir o nos convertiremos en una organización cuyo propósito principal es su propia supervivencia? Que Dios conteste las oraciones argentinas y conceda a esta generación de norteamericanos renovación espiritual. Así reseñaban estos misioneros este nuevo despertar espiritual que disfrutamos en Argentina y que vemos florecer en otras partes del mundo. Muchos me han preguntado: ¿cuál ha sido la clave que le permitió vivir todo esto? Normalmente contesto: pedir ayuda y saber recibir de los demás. Sabemos que se debe tener una buena relación con Dios, pero no siempre valoramos suficientemente los beneficios de la unidad. El Salmo 133 nos enseña que la unción de Dios sobre nuestras vidas depende en gran medida de nuestra armonía con el cuerpo de Cristo. La primera figura que nos representa el salmista
La primera figura que nos presenta el salmista es la iglesia como una casa de familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Debemos poner mucho cuidado en guardar la unidad y el espíritu fraternal. En nuestra congregación enfatizamos mucho este punto y propiciamos a través de grupos de discipulado y retiros ese clima familiar de amor tan necesario para un sano crecimiento. Pero es también importante a nivel ministerial. Cuando Dios manifestó este nuevo mover en Argentina, yo era presbítero de las Asambleas de Dios en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo con gratitud los buenos momentos que disfrutábamos en las reuniones del presbiterio. Orábamos buscando la excelencia para Dios. Planificábamos actividades y encuentros de comunión entre pastores que desarrollábamos en mi distrito con preciosos consiervos, amigos en la obra de Dios. A menudo nos uníamos en desayunos de trabajo, encuentros de oración, días de campo con buen fútbol, además de conversar de nuestros desafíos y aprender los unos de los otros. Es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, valorar a los hermanos que Dios nos dio. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Salmo 133:2. Para lograrlo hay 3 requisitos. Número 1, debemos estar unidos en amor. Efesios 4:1-3. La paloma del Espíritu reposa sobre hombres y mujeres mansos y perdonadores. La amargura, la gritería, el resentimiento y las críticas contristan al espíritu. Al romper la unidad, dejamos de participar de la vida del cuerpo. Levantamos una muralla al fluir del aceite divino. Dios nos guarde de tales cosas. Número 2, debemos estar en el lugar que nos corresponde, ejerciendo el don que hayamos recibido. Romanos 12:3-4. La unción fluye para que cumplamos el ministerio ordenado por Dios. Si nos desviamos del lugar que nos corresponde en el cuerpo, no nos llegará el buen óleo que desciende desde la cabeza. Cada una de las 12 tribus de Israel tenía una bandera y una función muy particular que Dios le había encomendado. Números 2:2. Los levitas tenían asignada una enseñanza y una función, el cuidado y guarda del tabernáculo. Judá era la tribu que iba adelante en las batallas. Cada una tenía sus responsabilidades. El Señor es un Dios de diversidad. Fuera del tabernáculo, cada uno tenía su tarea, pero alrededor del tabernáculo eran uno. Así también en el cuerpo de Cristo. Conozco hermanos con el ministerio de plantar escuelas, otros de fundar institutos bíblicos, otros trabajan con drogadictos, otros ministran a los niños, otros hacen dramas en las calles para ganar a los perdidos. La gracia de Dios es multiforme. El Señor quiere que mantengamos nuestra identidad teniendo en cuenta para qué Dios nos puso en esta tierra. Usted ha recibido una función, un ministerio, y Dios le otorga la capacidad espiritual para ejercerlo en su nombre. Necesitamos que todos los ministerios estén en acción, llevando la obra de Dios hacia adelante. Estas verdades me ayudaron en mi crecimiento. Al poco tiempo de convertirme, el Señor comenzó a inquietarme sobre el servicio y le comenté a mi pastor mis deseos de predicar. Como era un hombre sabio, me mandó a un barrio de emergencia de extrema pobreza denominado La Cava. Era una zona bastante peligrosa donde la iglesia tenía una escuela dominical. El pastor me dijo: tu congregación estará compuesta de niños con sus padres. Si en verdad Dios te encargó este ministerio, tendrás la misma pasión por los niños que por los mayores. Preparé con diligencia mi sermón, pero cuando llegué a aquel lugar me encontré con una realidad diferente.
Los niños estaban sucios y tuve que aprender a limpiarles la nariz. Fue mi primer ministerio. No hay tareas más importantes que otras. Todas nos las da Dios y van a tener su recompensa. Asegúrese de servir a Dios en el lugar en que Él lo ha puesto. Es de mucho valor para Él. Número 3. Debemos obedecer a nuestras autoridades y recibir el consejo de los hermanos. Romanos 13:1 y Efesios 5:21. Teniendo en cuenta que el buen óleo viene desde arriba hacia abajo, será de vital importancia nuestra relación con nuestras autoridades. Dios no bendice a los rebeldes ni a los autosuficientes. Nos enseña a ser dóciles al consejo y corrección de los pastores y hermanos mayores. Estar bajo autoridad en obediencia nos confiere autoridad de Dios para el ministerio. Mateo 8:9. El Señor, dentro y fuera de mi propia fraternidad, me bendijo a través de instrumentos suyos que me ayudaron a vislumbrar nuevos horizontes. Comprobé lo delicioso de la comunión y sus efectos positivos para nuestro crecimiento. Efesios 4:16. Cobró vida en mi experiencia. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuánto tiempo dedicas para oír al Espíritu Santo? En 1987, ya establecido en el barrio de Belgrano, vivía una nueva etapa como pastor. Fue en aquel tiempo que el pastor Osvaldo Carnival me invitó a conducir con él un programa radial evangelístico llamado Un Mundo Dentro de Otro. Salía al aire en vivo todos los días de 4 a 5 de la madrugada. Fue hermoso comprobar que aquello que comenzó como una tarea ministerial conjunta rápidamente se convirtió en una genuina amistad que bendijo nuestras familias. En relación al ministerio, aquella experiencia radial fue el inicio de un cada vez más creciente y comprometido ministerio en la radio y la televisión. A inicios de 1992, mis días eran intensos. Por las mañanas conducía programas radiales de evangelización. Luego atendía las oficinas de la iglesia y todas las consultas pastorales. Por las noches enseñaba o predicaba en las reuniones. Mi congregación, la iglesia Rey de Reyes, se encontraba en franca expansión con más de 2,000 miembros regulares. Vivía jornadas intensas de hasta 14 horas los 7 días de la semana. Durante muchos años, mis vacaciones se limitaron a 5 días de un lunes a un viernes, porque no me permitía faltar un fin de semana a la iglesia. Estaba realmente ocupado. Después de difíciles años en el ministerio, al fin estaba cosechando grandes logros. Sin embargo, intuía que algo me faltaba. Tenía una necesidad que no alcanzaba a discernir. La respuesta me llegó con motivo de la visita de un querido hermano, el pastor Werner Niso. El hermano Werner es el pastor de la iglesia más grande de Suiza, ubicada en Zúrich, y fue misionero en Argentina durante muchos años. Precisamente lo conocí cuando él era directivo en el seminario donde yo estudiaba. Para abonar mi arancel de estudiante, trabajaba como secretario de Werner. Por las tardes, al finalizar las clases, y llegamos a conocernos muy bien. Sus sabios consejos me bendijeron mucho en aquel tiempo de mi formación. Después de varios años, nos reencontramos para compartir una buena cena en un restaurante y disfrutar de la muy excelente carne argentina que Werner extrañaba tanto. Nos pusimos a conversar animadamente. Había participado aquella noche en un culto en nuestra iglesia y había sido maravilloso. Me sentía muy feliz de haber
hablarle de toda la obra que Dios había hecho en mi vida últimamente. Comencé a contarle en detalles sobre mis múltiples actividades y, para ser sincero, esperaba de Werner una felicitación. Pensaba que tal vez diría: «Ah, Claudio, qué bueno es ver todo lo que el Señor te ha dado». Sin embargo, se limitó a hacerme una pregunta que estremeció mi vida. «Claudio, ¿cuánto tiempo dedicas para oír al Espíritu Santo?». Casi se me queda atragantado el bocado que tenía en la boca. Continuó: «Has crecido mucho y la iglesia está hermosa, pero hay algo que no estás haciendo bien. El Espíritu Santo quiere hablarte y no tienes tiempo para escucharlo». En aquel momento comprendí lo que sintió Moisés cuando su suegro Jetro le habló de parte de Dios y le dijo: «No está bien lo que haces». Éxodo 18:17. Es interesante considerar que Moisés, antes de ver y palpar la gloria de Dios en el Sinaí, tuvo que tomar algunas decisiones importantes. Necesitó aprender a delegar responsabilidades y hacer ajustes en su rutina. Jetro le dijo: «No está bien lo que haces, así no puedes seguir, estás demasiado sobrecargado». Moisés era un hombre manso, sabio, era un líder que conocía a Dios. Sin embargo, cometió errores y necesitó corrección. Si hubiera rechazado el consejo, si no se hubiera desprendido de esas cargas, tal vez no hubiera escuchado la voz de Dios llamándolo para un encuentro glorioso en el monte Sinaí. Debemos aceptar cuando alguien espiritual viene con una palabra de Dios, o cuando el Señor mismo nos habla por las Escrituras. En mi caso, después de oír a Werner, sentí una urgente necesidad de detenerme para replantear muchas cosas. Ahora comprendía lo que estaba necesitando. Siempre había tenido con regularidad mi vida de oración y me preparaba espiritualmente para cada una de las tareas que debía realizar, pero había un nivel de comunión con el Espíritu Santo que nunca había explorado. Durante años fui profesor de teología y enseñaba la materia Espíritu Santo, sus nombres, sus atributos. De repente el Espíritu Santo dejó de ser una materia y se presentó delante de mí como una persona que quería hablarme y tener relación conmigo. Una renovada sed de Dios nació en mi corazón. Tuve que hacer mía las palabras del salmista: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo». Salmos 42, 1-2. Me comuniqué con el pastor Pedro Ibarra, que en ese tiempo era vicepresidente de mi organización, y le comenté lo que estaba sintiendo. Tenía la dicha de contar con él. Es difícil encontrar hermanos con los que podamos tener un diálogo verdaderamente espiritual. Uno debe ponerse al lado de los que andan bien espiritualmente. Si se rodea de derrotados y pesimistas, terminará también turbado y con dolor de cabeza. El pastor Ibarra es un tremendo hombre de Dios, muy sensible a las cosas del Espíritu. Aunque no lo veía muy a menudo, cuando nos veíamos hablábamos de las bendiciones del Señor. Él siempre ha sido una bendición para mí. En aquella oportunidad, luego de expresarle mi anhelo por una nueva relación con el Espíritu Santo, por tener una comunicación diaria con Él, Pedro me miró y dijo: «Precisamente acaba de llegar a mis manos el libro Buenos días, Espíritu Santo». Su autor se llama Benny Hinn y es pastor de una iglesia en Orlando, Estados Unidos. Habla acerca de esa comunión que estás buscando. En efecto, Dios me bendijo a través de aquella lectura. El testimonio del pastor Benny Hinn y su relación con el Espíritu Santo fueron de gran inspiración para mí. Para mi vida. Decidí entonces viajar a Estados Unidos para disfrutar de un tiempo de oración con el hermano Benny. Fuimos con Betty al Centro Cristiano de Orlando con gran expectativa. La atmósfera de aquel culto estaba cargada de gloria y la adoración subía delante de Dios en una forma profunda y sublime.
sublime. No quería perderme detalle de aquel momento. Solo anhelaba estar con el Señor, encontrarme con Él y conocerlo más. Cuando el pastor Benny me invitó a orar con él en la plataforma, me sorprendió. Él no me conocía personalmente, pero el Espíritu Santo lo guió a orar por mí de una manera maravillosa. Todo formaba parte del plan divino. Dios tenía un nuevo tiempo para mi vida y mi ministerio. Con los años cultivamos una hermosa amistad con el pastor Benny Hinn, a quien amo y respeto. Cada vez que nos encontramos sentimos la afinidad de estar unidos por esa misma pasión, conocer más al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Es justo que reconozca también a un precioso hermano que forma parte del equipo del pastor Benny. Se llama Kent. Kent fue sensible a la obra del Espíritu Santo en mi vida y Dios lo usó como nexo para aquellos encuentros iniciales con el pastor Benny Hinn. Gracias por su vida. Recuerdo una noche mientras realizaba un viaje ministerial que al entrar en la habitación del hotel donde me hospedaba, sentí que alguien entraba conmigo. Me arrodillé a orar y allí estaba Él. La presencia del Espíritu Santo era una realidad palpable, gloriosa. Era una visitación del Espíritu Santo. Una comunión íntima y fresca nació en mi ser. A partir de ahí, durante noches enteras, no dormía para tener comunión con Él. Descubrí una oración de poder con profundo significado, con peso espiritual. Adorar a Cristo, oír su voz, callar ante su majestad, postrarme ante su amor. En nuestra iglesia, la presencia de Dios comenzó a manifestarse con poder de una forma sorprendente. Recuerdo el primer culto luego de estas frescas experiencias con Dios en oración. Hice un llamado al altar para todos los que habían ido por primera vez. Pasaban quebrantados, llorando. Me preguntaba, ¿qué los conmovió tanto? No había hecho nada extraordinario, pero todos convencidos por el Espíritu Santo decían, Señor, perdona mis pecados. Lloraban y confesaban delante de Dios. Después giré la cabeza y miré a un colaborador y un grupo de personas de aquel sector cayeron al suelo y comenzaron a orar. Giré la mano hacia el otro sector y sucedió lo mismo. Una atmósfera de poder envolvía a la iglesia, tenía nueva vida. Estaba sorprendido. En aquellos días recibí un mensaje directo del Señor. Dios me decía que me ponía como una puerta para Argentina, que significaba que sería una puerta para mi país. No lograba discernirlo completamente. Al poco tiempo, apenas un par de meses después, multitudes de todo el país se agolpaban en mi iglesia. Cientos de pastores nos visitaban cada semana. De todas las ciudades del país recibía invitaciones de los consejos pastorales para celebrar cruzadas en grandes estadios, sin publicar en modo alguno mi ministerio. Venían incluso del extranjero para invitarme. Alababa a Dios por su grandeza. Entendí que el Señor en su soberanía y misericordia me había escogido como una puerta para traer una renovación a su pueblo, para que muchos volviesen a su primer amor. Comenzaron tiempos de gloria. No puedo comprender la elección de Dios, ni siquiera merezco la salvación, y Dios me tuvo en cuenta para su servicio. Si me hubiesen dicho hace 10 años atrás que todo esto iba a sucederme, hubiera contestado, imposible.
Jamás hubiera pensado que Dios podía fijarse en mí para servirlo en esta dimensión. No tenía grandes cualidades, ni carisma, ni dinero, pero el Señor no buscó estas cosas. Tampoco las buscó en David, según lo que le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera Samuel 16:7. Recuerdo cuando levantamos la iglesia en el barrio de Belgrano, muchos lo intentaron antes que nosotros. En aquellas oportunidades buscaban el gran hombre de Dios para la zona, alguien que supiera tratar con los empresarios y profesionales que vivían en Belgrano. Con el tiempo, Dios me llevó allí. Nunca estuve en los planes de nadie, no figuraba en ninguna lista de candidatos, pero Dios se acordó de mí. Me identifico con David. Estaba con las ovejas. Era un hombre de campo rústico. No participaba de los compromisos sociales de importancia. Su compromiso era estar con las ovejas detrás del rebaño. Y de allí Dios lo sacó, de detrás de todo, para darle el lugar que tenía preparado. Tengo un especial afecto por los pastores del interior del país que sirven calladamente en pequeñas ciudades y poblados. Me gusta pasar tiempo con ellos. Dios los ama entrañablemente, aunque pocos parezcan tenerlos en cuenta. Tal vez ningún hombre pensaría en usted al hacer sus planes, pero déjeme decirle algo: Dios se acuerda de usted. Tiene planes para su vida que a su tiempo le dejarán asombrado. El Señor romperá los pronósticos y sobrepasará cualquier expectativa. Si busca esa permanente relación con el Espíritu Santo, la gracia, los talentos los pone Dios. Alégrese, Dios lo ha escogido.